Buenas tardes, espero que hayan empezado bien la semana. Vamos a rezar juntos. Empezamos hoy la lectura del capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Jesús entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Muchas cosas nos pueden sorprender de este pasaje. En primer lugar, la simpatía de un centurión romano con los judíos, una cierta cercanía y aparentemente es recíproco. Los judíos también parecen quererlo y respetarlo. Sorprende un poco más probablemente el hecho de que los ancianos acepten de algún modo reconocer que Jesús puede hacer eso. Merece que le hagas este favor, que ellos creen que Jesús puede sanar al sirviente del centurión. Pero lo que más sorprende, o en todo caso la palabra que usa el Evangelio es admira, lo que admira a Jesús es la fe del centurión, que a su vez es alguien que admira a Jesús, le reconoce ese poder o esa capacidad y se considera indigno de recibirlo en su casa. Es lindo ver cómo las personas podemos tener la capacidad de reconocer valores en otros a pesar de las diferencias. Esto es lo que parece rondar o atravesar todo este pasaje. El centurión respecto de Jesús, Jesús respecto del centurión, los ancianos, los judíos, autoridades del pueblo de Israel que interceden ante Jesús por este centurión, etcétera. No hace Jesús más que celebrar algo que, como subraya el Evangelio, no encontró en Israel, no encontró en el pueblo donde debía encontrar esa fe, o al menos algo parecido a esa fe. Este reconocimiento que el centurión tiene de Jesús lo hace, en primer lugar, hacer algo que seguramente le habrá costado, conociendo la costumbre y el sentir de los romanos respecto de los otros pueblos a los que dominaban, siempre se sienten superiores. Ahora este centurión pide ayuda a un judío. Le hace también respetar las costumbres de la religión, como él evidentemente conoce, por la cual ningún judío podía entrar en casa de un pagano por estos temas de la pureza legal. Entonces le ofrece a Jesús la posibilidad de no entrar en su casa, así como se siente indigno, siente que Jesús no tiene que hacer eso. Y también ver en Jesús que es alguien que tiene algo de Dios, que tiene algún poder, alguna cosa especial que le hace entonces pedir la ayuda por la salud de este servidor, a quien también aprecia, otro espacio de reconocimiento a pesar de las diferencias. Él es un servidor y el jefe aprecia a ese hombre y quiere verlo sano. Esto nos puede llevar también a nosotros a celebrar que muchas veces nosotros reconocemos la autoridad de Jesús, reconocemos su poder, aunque no lo vemos. Esto de no conseguir que
se encuentren los dos personajes en el Evangelio, ¿no? Jesús y el centurión. El centurión, sin verlo a Jesús, sabe que tiene ese poder. Es una de las manifestaciones más evidentes de la fe. Dice San Pablo que la fe es precisamente esto de creer sin ver. Nosotros, lo hacemos, por lo pronto lo hacemos en cada Eucaristía, repitiendo esta expresión del centurión: no soy digno de que entres en mi casa. Los sentidos nos hacen ver algo y la fe nos hace reconocer que eso que tiene una apariencia de pan es el cuerpo de Jesús. Y lo hacemos en cada Eucaristía, y esto puede, ojalá, contagiarnos esta actitud profunda del corazón en otras situaciones. Nos gustaría ver a Jesús, nos gustaría que entrara en nuestra casa, nos gustaría tener experiencias más sensibles de su presencia. Sin embargo, la fe nos permite dar este salto. Lo damos personalmente en la Eucaristía y ojalá en otros momentos de nuestra vida, pero también en la Eucaristía lo hacemos en forma comunitaria. Esto nos puede ayudar a distinguir qué es lo esencial. Todos nos reconocemos indignos de recibir a Jesús y todos reconocemos a Jesús presente en la Eucaristía. Poniendo la mirada en lo esencial, entonces es más fácil que vayan desapareciendo las diferencias, esas que generan división, a veces tristemente, en las comunidades. También nos capacita para ver el bien, los valores, las riquezas de otros, como sucede con estos personajes del Evangelio, insisto, a pesar de las diferencias. Tenemos mucho más en común de lo que tenemos que nos pueda separar, distinguir o dividir. En este sentido también, recibir a Jesús y reconocerlo presente, mirar a los demás con la mirada de Dios, reconociendo los valores, las riquezas que tienen los demás, aunque sean diferentes, aunque piensen distinto, aunque se vistan de otra manera, aunque tengan otra cultura, aunque hagan cosas que nosotros no haríamos probablemente, así como nosotros hacemos cosas que otros no harían. Se me ocurre que es un momento lindo para pedir, como le pedían los discípulos a Jesús: aumentanos la fe. Aumentanos la fe para reconocerte presente, aunque no veamos signos muy evidentes, para tener esa fe de quien sabe que Jesús puede obrar y puede sanar y puede hacer cosas impensadas en nuestra vida, aunque no haya signos muy claros de esa presencia. Aumentanos la fe también para reconocer la presencia de Jesús en los demás, para reconocer las riquezas que Dios ha derramado en los corazones de todos. Aumentanos la fe para vivir en comunión, en una profunda comunión apoyada en esta certeza del amor de Dios por todos. Que el Señor nos aumente la fe, que el Señor nos acompañe en esta tarde, que nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.